Las noticias del fin de semana, a finales de la década del 80 e inicios de los años 90, se veían en el noticiero Krypton. Se produjo la explosión. Para entonces, el noticiero Krypton funcionaba en esta casa del barrio La Soledad en Bogotá. La agenda informativa estaba marcada por el narcoterrorismo y por las acciones violentas de los grupos guerrilleros en contra de la sociedad civil y de las fuerzas militares. A Diana Turbay la contactan para una supuesta entrevista con el cura Pérez, dirigente del ELN. Era una época en que se había búsqueda de acercamientos para diálogos de paz. Y cuando ya se concreta la supuesta entrevista, Diana Turbay dice que va a hacer la entrevista para Hoy por Hoy, para la revista que ella dirigía y para el noticiero Krypton, que también era de su familia. Y le dice a Azucena Líbano, que era la periodista política y de orden público en ese momento en el noticiero Krypton, donde trabajamos todos, y se van con Richard Becerra y con Orlando Acevedo. El 30 de agosto de 1990 a las 5 de la tarde salimos por esta puerta del noticiero Krypton a la entrevista con el cura Manuel Pérez. Aquí al frente nos esperaba una camioneta que habían enviado los emisarios. En esa camioneta iban Diana Turbay, Jero Bus, Juan Vita, el camarógrafo Richard Becerra y el asistente de cámara que invité ese día a que me acompañara a hacer esta entrevista, y hoy está conmigo, Orlando Acevedo. ¿Cómo recuerda ese día? Salimos aquí de las oficinas del noticiero Krypton, me estaba esperando una van. Inmediatamente tomamos rumbo hacia los lados de Medellín y pues avanzamos por el lado de la calle 13 hacia Puerto Bogotá, que fue la primera parada. Y pues ahí comenzamos a darnos cuenta que estábamos metidos en esta aventura. Pasamos la primera noche entre el carro por un derrumbe cerca a Puerto Triunfo. Al otro día llegamos a una casa de campo en medio de las montañas, pero fue en la tercera noche cuando nos enteraron del engaño. No íbamos a entrevistar al cura Pérez, estábamos secuestrados. Allí comenzó nuestra tragedia. Simplemente queremos decirles que ustedes están en poder de los extraditables, en calidad de retenidos, que su vida está garantizada y el respeto, y que serán respetados en su integridad personal. El país vino a enterarse que estábamos en poder de los llamados extraditables semanas después. Millares de personas en decenas de ciudades colombianas agitaran pañuelos y clamaran por más de 900 colombianos que se encuentran secuestrados, entre ellos los 7 periodistas desde hace más de mes y medio. Nos tenía Pablo Escobar Gaviria, el hombre que había sembrado de terror a Colombia. El país buscándonos en el bolsillo del cura Pérez, y el cura Pérez no nos tenía. El país buscándonos en el bolsillo del señor Tirofijo, y tampoco nos tenía. Una semana que no aparecían, es cuando se conoce la nefasta noticia de que la tiene secuestrada Pablo Escobar. Llamaba yo al noticiero y preguntaba dónde estaban, cómo estaban. No, que está bien, ellos están en su trabajo. Así pasaron los días, y empezaron las noticias. Y pues que habían sido Pablo Escobar los que los habían secuestrado. El dolor fue inmenso, inmenso, inmenso. Ella es mi mamá, mi ángel de la guarda y una de las mayores víctimas de lo que significó el secuestro. Durante 3 meses y medio mi familia oró, pidió y rogó por nuestra libertad. Hoy, 29 años después, hablamos de ese duro momento. Todavía duele. Todavía duele mucho. ¿Pero cuál era la razón política de este secuestro? En esa época Pablo Escobar quería presionar al gobierno, y una manera de hacerlo era secuestrando a los periodistas. Durante 3 meses y medio caminamos por las montañas de Antioquia. Semanalmente nos cambiaban de casa para evadir a las autoridades. Fueron largas las caminatas que tuvimos que aguantar. Pero también, aunque no había cadenas, sí había candados. A veces nos encerraban con candados. Y en esas largas noches donde no queremos que haya un rescate a sangre y fuego por parte de las autoridades, nacieron las pruebas de supervivencia. Esas pruebas de supervivencia que redactamos con Diana Turbay para decirle a nuestros familiares que estábamos bien, pese a las circunstancias en las que estábamos viviendo. Aparecen en este libro una historia que no fue contada. Es el día a día, el minuto a minuto, el diario que escribí de esa larga pesadilla y terrible pesadilla que vivimos. Hace unos meses la Fiscalía General de la Nación me envió ese audio de esas pruebas, parte de esas pruebas que enviamos a nuestros familiares. Y esto fue lo que les dije.
Yo le pido a Dios, al Divino Niño y a María Auxiliadora a cada instante, no solo por nosotros, sino por ustedes, para que les dé la esperanza que tenemos nosotros, para que la fe como la nuestra no los abandone y para que nos dé fuerza y tranquilidad en estos duros momentos. Escobar cambió su estrategia. Ya no intimidaba con bombas, sino comenzó a secuestrar personas cercanas al poder. De otra manera, no se hubiera entendido el secuestro de Diana Turbay y el mío. Ella, hija de un expresidente, y yo, reportera política. Opiniones de todos los sectores políticos. Azucena fue porque era una de las reporteras estrella del noticiero. Azucena cubría tanto política como orden público, entonces tenía todo el conocimiento y el bagaje de lo que está pasando en el país y fue escogida por Diana Turbay para eso. La reacción del país y la expedición de algunos decretos del gobierno de turno hizo que Escobar no se empezara a soltar a cuentagotas. Primero fue Juan Vita. Pues veo unos meses muy difíciles que pasé. También fue liberado Jero Busch, fotógrafo alemán, y la tercera fui yo. Fue el 13 de diciembre de 1990. Atrás, dejé a mi compañera de cautiverio. Fue el día más triste para mí. ¿Dónde la dejaron? ¿Y cómo vino para llegar al periódico El Colombiano? Con un taxi. En su libro Noticia de un secuestro, Gabriel García Márquez reveló lo que en ese momento escribió Diana Turbay. Diana anotó en su diario: sentí una punzada en el corazón, pero le dije que me alegraba por ella, que fuera tranquila. Yo gritaba, abrí el portón, le gritaba en la calle. Han liberado a mi hija, han liberado a mi hija. La gente pues estuvo al lado mío, mis compañeras de trabajo, todos estaban inmediatamente con nosotros. Me llevaron a Medellín y en un parque me exigieron tomar un taxi para llegar al periódico El Colombiano. Juan Gómez Martínez, su director, me recibió. Me llaman de la portería. Aquí está una niña, porque era jovencita, Azucena Liévano, preguntando por usted. Yo, por Dios, ya bajo y bajé y la recibí allá. Emocionada, pobrecita, la dejaron aquí, le dijeron entre y pregunte por Juan Gómez. No me conocía. Ahí la conocí, la subí aquí a la oficina y le dije, enciérrese allí en aquella oficina privada, llame a su casa, llame a su gente, y yo no dejo entrar periodistas, esté tranquila allí. Esa misma noche, en un avión de Avianca, llegué a Bogotá. Nos fuimos para el aeropuerto, llegamos allá y no me dejaban pasar. Y yo como pude me abrí espacio por donde fuera y me subí a la escalerilla a recibirla. Eso fue una emoción demasiado grande. Mamacita, mi vida, mi corazón. ¿Qué trato le dieron a Azucena? El trato fue bueno, pero ¿qué trato es bueno cuando uno está privado de la libertad? En una operación de rescate 1 mes y 11 días después de mi liberación, Diana Turbay, mi compañera de cautiverio, recibió un disparo mortal. Ese episodio provocó la expedición inmediata del gobierno de César Gaviria del decreto de sometimiento a la justicia de los llamados extraditables, una decisión que llegó demasiado tarde.